Sí, por fin ya alcé el slide, Clara. Quería esperar a llegar a esta última clase cuando terminemos transcripción para poder alzarlo, pero sí ya está disponible. Muy bien, estamos grabando, ¿sí? La clase de hoy es bien más breve para terminar y cerrar ya el tema de transcripción. Entonces, hablemos de lo que ocurre con los demás eh, tipos de ARN y un breve resumen de lo que ocurre en la transcripción de las bacterias, que es un fenómeno bastante interesante también de conversar al respecto. Muy bien, el ARN, si ustedes recuerdan, había un ARN mensajero, que fue el que estudiamos en las dos clases pasadas, ¿sí? Y luego tenemos al ribosomal y al de transporte o transferencia. Además tenemos a los pequeños nucleares, el microARN, etc. El ARN ribosomal tiene, podemos decir así, dos genes de ARN ribosomal. El denominado 45S y el denominado 5S. Uno que es más grande y uno que es más pequeño, para entender rápidamente. Este gen de ARN ribosomal 45S se encuentra en una región específica, ¿sí? Se encuentra en los brazos cortos, por decir así, de los cromosomas acrocéntricos. ¿Alguien se acuerda cuáles eran estos cromosomas? Si puede escribir en el chat. Creo que fue un tema de examen en esa primera parcial con la sección F. A ver si alguien se acuerda para escribir en el chat cuáles eran estos cromosomas acrocéntricos. Bueno, les comento. Eran muy bien, excelente, gracias Fabio. Eran el 13, 14, 15, 21 y 22, exactamente. En esos cromosomas, ¿sí? En los bracitos cortitos, excelente Shanda, ahí se encuentra el gen que codifica al ARN ribosomal 45S. Esos cromosomas, o mejor dicho, esos brazos cortitos, se ubican en una región específica del núcleo, que es el nucleolo. ¿Sí? El nucleolo se forma básicamente porque allí se realiza la transcripción de este gen, como también su procesamiento. Y el procesamiento del ARN ribosomal 45S va a formar los ribosomas. O sea que podemos decir que en el nucleolo nacen los ribosomas. ¿Está bien? El centro ahí de formación de los ribosomas. Bueno, en realidad existen varias copias de Professor, este gen. ¿Quién habla? Marcos, você está projetando a tela, não aparece para mim Bueno, a, Marcos, a tela, probablemente tenéis que hacerle a, doble clic o o quadro. si estoy proyectando, Marcos. Vixe, não está aparecendo para mim, para acompanhar a leitura. Ujú. Permisso? Permisso? Sí, sí, José. Seu Marcos, tenta atualizar, que às vezes, ou então sai e entra de novo aí com a permissão do doutor, aí ele aceita novamente, porque já Ah, aconteceu isso ok. comigo em outra disciplina. Ah, É tá. claro, com a permissão do doutor. Por supuesto. Sí. Ah, tá. Excelente. Graças, Dale, professor Marcos. e Jorge. Dale. Gracias, José. Gracias, Marcos. ¿Verdad? Seguramente no va a ser la primera vez que le pasa a un colega, entonces es bueno ir aprendiendo todo esto. Bueno, entonces, como estábamos comentando, existen varias copias de este gen ARN ribosomal. Y claro, es natural. Tenemos 5 cromosomas donde se encuentra este gen. Es normal pensar que existen varias copias del mismo. Aproximadamente 200 copias. ¿Está bien? Vamos a ver que las
O sea, que varias copias de este gen se activan al mismo tiempo. No les puedo decir con certeza las 200, pero con certeza más de 20, 30, 50 al mismo tiempo se activan. Estas copias se encuentran en tándem, se dice, es decir, una detrás de la otra, separadas por secuencias no codificantes, como aquí vemos. Fíjense, digamos que esto corresponde, la imagen superior, ¿sí? Aquí vemos varios diseños de este árbol de Navidad que habíamos mencionado. Cada árbol de Navidad corresponde a una copia del gen de ARN ribosomal 45S. Estas copias, como les dije, se encuentran en tándem, que significa una detrás de la otra, separadas por pequeñas secuencias que ven aquí en la imagen superior, no codificadoras, que también se ve aquí en la imagen inferior, donde tenemos una barra que quiere separar o que quiere señalar, ¿verdad?, al gen, y se ve al inicio y al final la secuencia espaciadora. ¿Está bien? Bueno, ya vamos a volver a esta imagen enseguida. Entonces, para que pueda ocurrir la transcripción de nuestro gen ARN ribosomal 45S, también necesitamos a dos factores de transcripción, que son los denominados VF y SL1. ¿Sí? Por las siglas que señalan la función de estos básicamente, ¿verdad? Por su nombre en inglés. El VF es como si fuese un factor de transcripción que se va a unir a la secuencia reguladora de este gen. Tiene también un regulador. ¿Ok? Mientras que el SL1 se une al promotor de este gen. El SL1 se parece al factor de transcripción 2D del ARN mensajero. ¿En qué sentido? En que el SL1, ¿sí? El SL1 tiene también estas secuencias de reconocimiento de Tata. ¿Está bien? Tiene esta secuencia de reconocimiento de Tata. Entonces, una vez que se unen el VF y el SL1, estos dos factores de transcripción, a la región promotora y reguladora del gen, puede unirse la ARN polimerasa 1. ¿Sí? Se cree que por cada par de estos factores de transcripción son varias las polimerasas que se unen. ¿Sí? Recuerden, esta ya es otra polimerasa. La polimerasa que transcribía el ARN mensajero era la clase 2. Esta es la de clase 1. Entonces, cuando tenemos este par de factores de transcripción, varias polimerasas se unen y actúan al mismo tiempo. Por eso que se realizan varias copias de este gen al mismo tiempo. ¿Está bien? Y aquí vemos, como les dije, una sola cadena de ADN, probablemente en uno de estos cromosomas, donde se sigue una secuencia de estos árboles de Navidad, ¿sí? Es decir, ¿se acuerdan que en cada uno de estos árboles de Navidad teníamos en el centro lo que sería el tallo, la doble hélice de ADN y a partir de allí las polimerasas que van transcribiendo, y el transcripto primario que van haciendo nace en forma perpendicular como si fuesen las ramas. ¿Ok?
Fíjense, de vuelta, como les dije, una vez más, cada uno de estos genes está separado del otro por secuencias espaciadoras que no son transcriptas. ¿Está bien? Secuencias espaciadoras que no son transcriptas. Una cosa que quiero que sepan es que este transcripto primario del gen ARN ribosomal 45S va después a clivarse, a cortarse. Vamos a aprender mejor eso en el aula de procesamiento del ARN, pero quiero que sepan que se divide después en tres componentes. Muy importante recordar esto, que el ARN ribosomal 45S se divide en tres componentes: el 18, el 28 y el 5.8S. La palabra S tiene que ver con su coeficiente de sedimentación cuando se centrifuga, ¿sí? Y la unidad que mide eso es el Svedberg, en honor a este científico. ¿Está bien? Entonces, vamos a ir clivando después. José, ahora leo tu mensaje. A medida que aparecen, yo voy aceptando. Por ejemplo, acabé de ver la solicitud de Sergio y acabé de darle admitir, ¿verdad? En este momento no tengo solicitudes. Si de vuelta te comento que Edilaine me solicita, yo acepto y me dice que no puede unirse ella, ¿verdad? No, que no se puede unir, no sé por qué, pero así mismo me aparece, ¿verdad? Entonces yo vuelvo a aceptarle y así vamos. Fernando, decime. Professor, Puede, meu Deus do céu, que eu estou vendo a tela agora, tá? Graças. Excelente, gracias Marcos y gracias a José por el consejo. puede volver com esta última explicação, doutor? ¿Sí? Gracias. Ah, bueno, muchas gracias, muchas gracias. A ver, Shanda tiene una pregunta muy interesante. Entonces, Shanda, te voy a comentar, el promotor del ARN ribosomal 45S, la secuencia promotora, no necesariamente es TATA. Tiene una secuencia un poquito diferente. Sin embargo, de igual forma, este factor de transcripción SL1 tiene unos dominios similares al TBP, ¿sí? Del factor de transcripción 2D del ARN mensajero, que era el que reconocía a TATA, ¿sí? O sea que tiene la capacidad de reconocer a TATA, aunque en la región promotora de nuestro gen ARN ribosomal 45S no necesariamente tenemos a la secuencia TATA. ¿Se entendió un poquito mejor? A ver, decime Fernando. A divisão que RNA tem os três componentes. Sí, si bien es un gen relativamente grande que transcribe a este transcripto primario relativamente grande, recuerden que, vuelvo a mencionarles, el producto de la transcripción no es el ARN maduro, ¿sí? El producto de la transcripción se llama de transcripto primario. Para producir el ARN maduro, sea el mensajero ribosomal o transporte, falta un proceso más que se llama de procesamiento del ARN, que vamos a desarrollar en las siguientes clases, ¿sí? El transcripto primario del ARN ribosomal 45S, una vez que se procese y madure, por decirlo así, va a dividirse en 3 ARN ribosomales maduros, ¿sí? Que son el 18S, el 5.8S y el 28S. Vamos a ver que algunos de estos se van a ir a la subunidad mayor del ribosoma
y otros a la subunidad menor, ¿sí? Entonces, por eso ahora ya tenemos que mencionarle a estos participantes. ¿Está bien? ¿Se entendió mejor, Fernando? Sí, gracias. A vos. Bueno, a ver, vamos a simplificar lo del factor de transcripción USF, perdón, el VF y SL1, ¿sí? Vamos a simplificarlo. Vamos a dejarlo en que el VF se une a la secuencia reguladora y el SL1 al promotor. Eso es lo que yo quiero que quede en la mente. Lo que expliqué hace rato de la secuencia Tata era con la intención de que cuando lean el libro no se confundan, pero estamos confundiendo igual, ¿está bien? Entonces les pido disculpas por ese lado. Van a leer que el factor de transcripción SL1 tiene el dominio TBP, se llama, el que es capaz de reconocer a Tata, si bien el promotor del ARN ribosomal 45S no tiene secuencia Tata. Se parecen, ¿sí? Pero no tiene ahí una secuencia Tata este gen. ¿Está bien? Tiene una secuencia promotora, pero no es la misma del ARN mensajero. Eso nada más. ¿Se entendió mejorcito? Bueno, vamos a continuar. Fernando, ¿vos seguís con la mano levantada o...? Disculpe. Tranqui, todo bien. Ok. Nuevamente, quiero que sepan que estos genes, luego de el final de la porción codificadora, como siempre, tienen también una secuencia de terminación rica en residuos de timina que viene antes de la secuencia espaciadora y que sirve como una señal siempre para que la ARN polimerasa se desprenda, se separe del gen y libere el transcripto primario. ¿Sí? Siempre eso, básicamente. Tiene que tener la polimerasa una región que le indique dónde comenzar exactamente. Ese es el promotor, ¿sí? Y tiene que tener una región que le indique dónde terminar exactamente. Esa es la secuencia de terminación rica en residuos de timina. Bueno, ok, avancemos. Aparte del gen de ARN ribosomal 45S, tenemos otro gen de ARN ribosomal, el que se llama de 5S. ¿Sí? El gen de ARN ribosomal es más pequeño, este 5S, y se transcribe en una región diferente. Se encuentra en un cromosoma diferente. ¿Sí? Los genes de ARN ribosomal 45S estaban en el nucleolo y en los cromosomas 13, 14, 15, 21, 22, acrocéntricos. Este gen de ARN ribosomal se encuentra fuera del nucleolo, ¿sí? Y sus copias se encuentran todas ellas en el cromosoma número 1. ¿Está bien? No hace falta que sepan con certeza el cromosoma 1, el otro sí se suele preguntar frecuentemente, ¿sí? Y tiene una estructura un poquito diferente este gen. Existen muchas copias de este gen de vuelta, 2000 copias aproximadamente, y la polimerasa que transcribe este gen es ya de otra clase, ¿está bien? Es la clase tipo 3, ¿ok? El ARN ribosomal 45S, clase 1, el ARN mensajero, clase 2, y el ARN ribosomal 5S, clase 3, ¿ok? Fíjense que en la barra que tenemos en la parte inferior de la imagen, que quiere representar a nuestro gen, como siempre, la secuencia reguladora se encuentra cuesta arriba, es decir, antes de la porción codificadora, ¿sí? Como siempre.
Ahora, lo que aquí ocurre de extraño, no extraño, diferente, por decirlo así. ¿Sí? Lo que aquí ocurre de diferente es que primero tenemos dos secuencias promotoras. Estas que están aquí pintadas de azul. ¿Sí? Dos secuencias promotoras. Y la secuencia promotora no se encuentra antes, como estamos acostumbrados. ¿Ok? No está antes, sino que se encuentra en el interior de la porción o del segmento codificador. Y fíjense que es algo bien llamativo. En el ARN mensajero que veíamos antes, estaba la secuencia antes. Aquí en el ARN ribosomal 45S está al inicio. Se transcribe también una parte, pero está al inicio al menos. Pero aquí en el ARN ribosomal 5S, un poquito diferente, ya son dos promotores y se encuentra en el interior de la porción codificadora. ¿Sí? Cuando se transcribe este gen del ARN ribosomal 5S, también se transcriben sus porciones promotoras, ¿ok? Por eso esa línea lila aquí está atravesando el color celeste. Quiere señalar a ustedes que el promotor está ahí, por eso de color celeste, pero que también se transcribe este promotor, ¿ok? Para que pueda iniciarse la transcripción de este gen, deben de unirse estos factores de transcripción, ¿sí? Que son del tipo 3, la polimerasa clase 3, el 3A, 3B y 3C, a la región promotora, básicamente. ¿Ok? Y eso hace que la polimerasa pueda unirse aquí y sepa de vuelta, como una especie de señal más o menos, sepa dónde tiene que iniciar la transcripción. Todo es siempre, digámosle así, por un reconocimiento físico, ¿sí? Tiene que ver con la cantidad de nucleótidos que está a la distancia de esta secuencia promotora. Entonces la polimerasa, por el tamaño específico que tiene, sabe que ahí tiene que empezar, ¿ok? El promotor sirve justamente para eso, para posicionarle bien. Entre otras cosas, sirve para eso, para posicionarle bien exactamente a la polimerasa, ¿sí? Recuerden que es muy importante que no ocurran lo que se llama errores en la matriz de lectura, que es cuando se transcribe un gen corriendo un nucleótido, ¿sí? Se corre la matriz, entonces el gen, la codificación de los codones se altera totalmente, ¿sí? Vamos a ir hablando mejor de eso en las clases de traducción. Bueno, y finalmente el último de los grandes, el último de los principales tipos de ARN que nos falta es el ARN-T, ¿sí? El ARN de transporte o de transferencia. Al igual que el ribosomal 5S, este ARN de transferencia es transcripto por la polimerasa de clase 3. La misma cosa aquí, fíjense que tiene también dos promotores, ¿sí? Y estos promotores también se encuentran en el interior de la región codificadora y también son transcriptos, ¿ok? También son transcriptos por la polimerasa y luego vamos a ver qué ocurre en el procesamiento, ¿ok? De vuelta, estos promotores entonces sirven para que el
factor de transcripción se una y una vez que llegó aquí el factor de transcripción, pueden señalar dónde tiene que unirse la polimerasa y a partir de dónde inicia la transcripción. ¿Sí? Nuevamente termina cuando llegamos a la secuencia de terminación, que es como siempre rica en residuos de timina, y eso permite que la polimerasa libere el transcripto primario y se separe de la doble hélice de ADN. ¿Está bien? Bueno. Siguen hasta acá. Ya conociendo la transcripción del ARN mensajero que discutimos hace 2 clases y la clase pasada, es más fácil de entender esto, ¿sí? Tiene sutiles diferencias, pero no es nada difícil. Ahora sí, vamos a tocar un tema interesante, pero no muy cobrado en pruebas y que es un poquito complejo de entender. ¿Está bien? No es para que tengan miedo, sino que si les está costando, me escriben en el chat o levantan la mano, volvemos a repasar, volvemos a conversar en más detalle, ¿sí? Es perfectamente normal que ocurra eso. Hablemos de cómo es la transcripción en las células procariotas, ¿sí? Esta transcripción de las células procariotas fue estudiada por un conjunto de científicos que estudiaban a las bacterias, ¿sí? Las bacterias son células procariotas, específicamente al E. coli, al Escherichia coli, que vive en nuestro intestino grueso. ¿Sí? Ellos le estudiaban cómo la E. coli es capaz de adaptarse rápidamente al medio en el cual se encuentra. ¿Sí? Ustedes sabrán que de repente el medio tiene más azúcares de una clase o azúcares de otro tipo, y esta bacteria tiene que ser capaz de adaptarse mejor que las eucariotas de repente o que organismos pluricelulares. Un clásico ejemplo que se menciona o que describe muy bien lo que ocurre con la transcripción en las células procariotas es el operón LAC. ¿Sí? Y aquí tenemos que definir lo que significa un operón. ¿Sí? Un operón es una unidad funcional de varios genes, por decirlo así. Varios genes que trabajan como una misma unidad funcional y que su regulación, por decirlo así, su regulación está mediada por el mismo promotor o el mismo regulador. ¿Se entiende? Fíjense, vamos a detallarle aquí. En un operón, el operón LAC, todo esto que ustedes ven aquí podría ser el operón LAC, hay varios genes, ¿sí? Que codifican a 3 enzimas diferentes. Vamos a detallar enseguida. Estos 3 genes son, o la expresión de estos 3 genes es regulada por los mismos elementos de control: promotores, operador y regulador. ¿Sí? Comparten los mismos promotores y reguladores, por decirlo así. Y lo más importante, un operón es estimulado por una misma secuencia inductora. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a tomar el ejemplo del operón LAC. ¿Sí? El operón LAC codifica a las enzimas necesarias para la digestión de la lactosa por parte de la E. coli, la Escherichia coli. Entonces imaginen que ustedes tuvieron un buen vaso de leche, ¿sí? Y mucha de esa lactosa, por ejemplo, llega al intestino grueso. La bacteria tiene que adaptarse y digerir a esa lactosa. Entonces, necesita
transcribir, ¿sí? Y sintetizar las proteínas necesarias para digerir la lactosa, que son tres, estas tres: la galactosidasa, la permeasa y la transacetilasa. No hace falta detallar eso, vamos a dejarlo en que son estas tres partes del gen. ¿Ok? Eso, o esa transcripción, es regulada por la disponibilidad de un sustrato. Ese sustrato en cuestión es la sustancia inductora, que aquí menciona a la lactosa. Siéndole sincero, es un metabolito específico de la lactosa, no específicamente la lactosa, pero sirve para recordar, ¿sí?, que la lactosa básicamente va a ser la que va a inducir la transcripción de nuestro operón LAC. ¿Está bien? Es un metabolito de la lactosa. ¿Cómo ocurre esto? ¿Se entiende básicamente lo que es un operón hasta ahora? ¿Sí? Eso es lo que primero tenemos que cerrar. De vuelta, es un conjunto de genes que opera como una unidad funcional, ¿sí? En el sentido de que tiene una misma secuencia reguladora, promotora, y lo que es más importante es inducida por un sustrato específico. Puede ser un aminoácido, puede ser un carbohidrato. En este caso es el disacárido lactosa. Estamos hablando del operón LAC, pero existen en las bacterias varios operones. Bueno, creo que se entendió. Cualquier cosa me lo dicen. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, normalmente, en ausencia de la lactosa, por decirlo así, en ausencia de la lactosa, vamos a tener lo que se llama de un represor, ¿sí? El represor va a estar unido a la secuencia operadora, se llama, ¿sí? A la secuencia operadora del operón. Fíjense que hasta ahora no habíamos mencionado esto en los genes eucariotas. Entonces, en los genes procariotas, aparte del promotor, tenemos a lo que se llama del operador, que vendría a ser algo parecido, pero de forma negativa. Es una regulación negativa, básicamente, ¿sí? Entonces, en condiciones normales, cuando no hay lactosa, por decirlo así, en el medio, hay un represor unido al operador, ¿sí? Entonces eso inhibe la transcripción del gen. Y tiene bastante sentido. Si no hay lactosa en el medio, ¿para qué la célula va a invertir energía en estos genes, en estas proteínas que digieren la lactosa, si no se necesita? No vale la pena que la célula gaste energía en algo que no necesita. Es como cuando vamos al mercado para comprar arroz, para comprar carne, ¿sí?, para comprar las cosas que necesitamos, y de repente nos olvidamos y compramos vino, compramos cerveza, compramos cualquier galletita que no necesitamos, cualquier alimento innecesario de repente. ¿Está bien? Entonces, básicamente recuerden, si no hay lactosa, el represor se encuentra unido al operador, básicamente. Cuando aparece el metabolito, en este caso la lactosa, por decirlo así, la lactosa se une al inhibidor. Aquí vamos a ver, la lactosa se une al inhibidor y le dice: hey, para de bloquear, vos no podés bloquear. ¿Y qué pasa? Ahí entonces vamos a ver que la polimerasa se va a poder unir al promotor para transcribir el ARN mensajero. ¿Ven? Aquí le dicen: no podés bloquear, y ahí la polimerasa
puede transcribir el ARN mensajero que finalmente se va a convertir en las enzimas que digieren a la lactosa, le digieren a la lactosa finalmente. Entonces ahí tenemos un mecanismo de regulación, de autorregulación bastante importante. ¿Por qué? Porque cuando hay suficientes enzimas que digieren la lactosa, esta vuelve a disminuir y los represores pueden volver a unirse al operador. A ver, Fernando tiene una pregunta. Decime, É, Fernando. é uma pessoa que sofre de la intolerância à lactose. Esta sequência estará interrompida. Excelente pregunta, Fernando. Vamos a recordar dos cosas muy importantes para poder comprender esto. Primeramente, esto, Fernando, ocurre en las células procariotas. ¿Está bien? No en el genoma humano. Estamos hablando de cómo las bacterias digieren a la lactosa. ¿Sí? Entonces, esta secuencia del operón LAC no se encuentra en las células eucariotas. Eso no pasa en las células eucariotas de nuestro cuerpo, ¿sí? Ahí sigue una secuencia o un mecanismo parecido a cualquier ARN mensajero que conversamos en las clases pasadas. ¿Está bien? Ahora, lo que pasa en las personas intolerantes a la lactosa es que en las microvellosidades del intestino delgado falta una enzima muy importante que se llama de disacaridasa o lactasa. La disacaridasa lactasa, encargada de romper ese enlace entre la galactosa y la glucosa. ¿Sí? Falta esa enzima. En realidad lo que pasa en la intolerancia a la lactosa es que el gen se silencia. La inmensa mayoría de los seres humanos, cuando somos niños, somos tolerantes a la lactosa, igual que todos los otros mamíferos. Eso es lo que nos caracteriza como mamíferos, ¿sí? Que nuestro progenitor, nuestra madre, tiene unas glándulas modificadas que sirven para alimentarnos, la glándula mamaria, ¿está bien? Y nosotros podemos digerir ese alimento en nuestras fases tempranas del desarrollo. Te voy a comentar un detalle. La gran mayoría de los seres humanos son intolerantes a la lactosa. ¿Por qué? Porque cuando maduramos, ese gen se silencia. ¿Qué significa eso? Deja de expresarse o en todo caso se expresa en una menor cantidad en el ser humano, ¿sí? Se expresa en una menor cantidad. Eso ocurre en todos los otros mamíferos también. Si vos te pones a pensar, no hay ningún mamífero adulto que consuma leche, solamente el ser humano. Y consume la leche de otro animal, que es la vaca, ¿no? Se cree que ese comportamiento probablemente apareció en los seres humanos que vivían en la Europa prehistórica, ¿sí? Que empezaron a alimentarse de los productos lácteos y que las personas que tenían la capacidad de digerir la lactosa tenían una ventaja evolutiva, ¿verdad? Entonces recuerden que había una evolución a través de la selección natural, entonces eso supuso una ventaja para estas personas, ¿sí? Pero respondiéndote a la pregunta del inicio, es por un mecanismo totalmente diferente al que estamos viendo ahora mismo, que esto ocurre en las células procariotas. ¿Se entendió, Fernando? Genial. Gracias. A vos, a vos. Muy bien. Aquí veo que tenemos unas preguntitas, básicamente, también.
de Sidrini. Vamos a repetir, no te vayas a preocupar. Ok. Déjeme leer. Muy bien, excelente la pregunta de aquí, Benzina. La lactosa es la sustancia inductora, exactamente, ¿sí? Entonces, si se liga al represor, dice Felipe, ¿cómo es que ocurre la transcripción? Bueno, una vez que, una vez que se une aquí la sustancia inductora al represor, puede entonces, vamos a ver, puede entonces la polimerasa unirse al promotor, sobre todo también estimulada por otros factores de transcripción también, ¿sí? Pero en la ausencia de lactosa, lo que ocurre es que este represor le coloca un freno, ¿sí? Es como el inhibidor, solo que este inhibidor tiene su propio inhibidor. Es el freno del freno, por decir así. Entonces, cuando aparece la lactosa, le retira al represor y ahí pueden unirse los factores de transcripción al promotor y puede unirse también la ARN polimerasa. ¿Está bien? Entonces, a ver, aquí tenemos otra pregunta de Bianca. Dice, ¿hay diferencia en la intolerancia al azúcar de la leche y una alergia a la proteína? Sí, hay una diferencia, ¿sí? La intolerancia es porque no se puede digerir ese azúcar, que es la lactosa, y la alergia justamente es una hipersensibilidad a la albúmina, la proteína de la leche. Un detalle muy importante, Bianca. Vos me decís aquí, ¿cuál de esos va a atrapallar que en esa secuencia ocurra? O sea, que moleste. Vuelvo a repetir, esto que estamos estudiando ahora mismo, este operón LAC es en células procariotas. O sea que esto es lo que ocurre en bacterias, en E. coli, ¿sí? Que es un mecanismo bastante interesante, pero no se puede extrapolar a seres humanos. ¿Está bien? No podemos llevar eso a seres humanos. ¿Ok? Nuestro mecanismo de regulación es totalmente diferente al que vimos en la primera y la segunda clase. Aquí es otro terreno. Células procariotas. ¿Se entiende? Bueno, entonces, una vez que tenemos a la sustancia inductora, que es la lactosa, esta se va a unir al represor, que se une al operador, y ahí la sustancia inductora puede entonces estimular la transcripción de estas tres enzimas, ¿sí? Que son necesarias para digerir a la sustancia inductora. Una vez que tenemos estas tres enzimas, al digerir la sustancia inductora, disminuye de vuelta su nivel y se vuelve el represor a unir al operador y se frena. Por eso la transcripción de estos genes. Es un mecanismo de autorregulación que tienen las bacterias. Vuelvo a repetir, ¿sí? Las bacterias, ¿para qué? Para no producir de forma innecesaria estos genes. ¿Está bien? Bueno, vamos a continuar. También existe otro mecanismo de regulación, ¿okay? La inducción por el represor es una regulación negativa, podemos decir así, ¿sí? El represor está ahí frenándole, ¿verdad?
Y lo que ocurre es cuando hay lactosa, se saca ese freno. También hay una regulación positiva. ¿Qué significa eso? Que actúa a nivel del promotor. Imagínense que esta bacteria, la E. coli, se encuentra en un entorno rico en glucosa y en lactosa. Esta bacteria va a tener que decidir si se alimenta de glucosa o se alimenta de lactosa. ¿Cuál de los dos voy a comer? Es como cuando ustedes se van a la churrasquería y te ofrece un pedacito de picaña o un pedacito de cupín, ¿verdad? Y hay que tomar esa decisión. Y hay gente que va a decir, no, yo quiero el cupín porque tiene más grasa, más energía. No, yo quiero la picaña porque tiene más carne magra, es un alimento más eficiente, te van a decir algunos, ¿verdad? Bueno, aquí también la bacteria tiene que tomar esa decisión y la bacteria va a decidir por la glucosa, porque es más eficiente sacar energía de la glucosa que de la lactosa. Entonces, cuando se encuentran presentes los dos, ¿qué pasa? Al aumentar la cantidad de glucosa en el medio y en el entorno de la célula, disminuye este mensajero intracelular, que es el AMP cíclico. El AMP cíclico se une a esta proteína que se llama CAP. ¿Sí? Se une a esta proteína que se llama CAP. Y el CAP se une también, ¿sí? El CAP se une también a nuestro operón, pero a una región diferente, el promotor, por decir así, el promotor, y le bloquea. Esto ocurre también en el sentido inverso. Cuando disminuye la cantidad de glucosa, aumenta la cantidad de AMP cíclico. Entonces el AMP cíclico se une a esta proteína que es el CAP, el que le reconoce, ¿sí? Y se une al promotor que también estimula o amplifica, por decir así, la transcripción de las enzimas responsables de digerir la lactosa en la ausencia de glucosa. ¿Se entiende? Cuando no hay glucosa. Ahora, por el contrario, si hay glucosa, esto no pasa. Si hay glucosa, disminuye la cantidad de AMP cíclico, entonces básicamente no tenemos la unión del CAP al promotor y disminuye entonces cuando hay glucosa y hay lactosa, disminuye entonces la cantidad de enzimas transcriptas para digerir la lactosa. A ver, voy a escuchar las preguntas y ahí volvemos a conversar sobre esto. Como les dije, es complejo, es difícil de entender al principio. No se preocupen, vamos a repetir varias veces si hace falta. A ver, decime, Benzina, Felipe. Bom dia, professor. Buen día. Minha dúvida é a seguinte: se a lactose ela funciona como um indutor dessa reação, ao ligar-se com o repressor, e depois é que o senhor mencionou que depois a lactose continua induzindo, mas como ela vai induzir se ela continua ligada no repressor? Bueno, se llama de sustancia inductora porque es la misma, o un metabolito de la misma, en este caso, la que estimula la transcripción de estos factores. Por eso se llama de sustancia inductora. El mecanismo por el cual se une al represor se llama de una regulación negativa, justamente.
¿sí? Se llama una regulación negativa, justamente por lo que vos estás mencionando, ¿sí? Ese es su mecanismo nada más. Entiendo que puede confundir ese juego de palabras porque uno siempre piensa en un inductor como un regulador positivo, por decirlo así. En este caso, fíjense, la glucosa también es un inductor, pero un regulador que actúa en forma de una regulación positiva, por decirlo así, mientras que la lactosa actúa por una regulación negativa. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos? Mais ou menos. Sí, o sea, lo que pasa es que es una sustancia inductora y el resultado final es que cuando tenés esta sustancia inductora vas a tener más proteínas codificadas por este gen. Por eso se llama, mirando la sustancia y mirando el resultado final. Ahora, el mecanismo, el cómo es uniéndose al represor y el represor es como un freno. Entonces, retira el freno. ¿Sí? Es como que va al auto y baja el freno de mano, entonces el vehículo se puede mover, básicamente. ¿Sí? Entendi. Ok. Eu entendi. Mas quando você retira o freio, que é o repressor, aí você libera, aí começa a reação, certo? ¿Cierto? E aí, qual é o instante que você vai ter que liberar esse repressor quando acabar a reação for toda feita? Porque daí ele vai se ligar de novo, o repressor se liga e impossibilita as novas reações. Claro. La pregunta de Felipe, o sea, lo que tengo entendido que Felipe quiere preguntar es, ¿cuándo el represor se une de vuelta al operador para frenar de vuelta? ¿Verdad? É. Entonces, acordate que el resultado final del represor saliendo del operador es que la polimerasa puede fabricar el ARN y pueden entonces sintetizarse estas enzimas. Esas enzimas, que en este caso eran para digerir la lactosa, ¿qué hacen esas enzimas? Digieren a la sustancia inductora. Y cuando disminuye entonces de vuelta la sustancia inductora, el freno, que es el represor, vuelve a unirse al operador y disminuye de vuelta la cantidad de enzimas, ¿sí? Entonces es un mecanismo de autorregulación que tiene allí por esa parte. Perfeito, ¿Se entendió? entendi. Muito obrigado. Ok, genial. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Ahí me dijo Evelyn Sidrini que no está comprendiendo nada hace unos cuantos minutos. Evelyn, viste que volvimos a explicar. ¿Me podrías decir qué parte es la que está costándote más? Eh, bueno, ¿entendiste lo que es un operón, Evelyn? Bueno, un operón es básicamente, ¿alguien puede tomar la palabra y decirme lo que es un operón? ¿Alguien que recuerde? A ver. Oi, professor. Decime un poco. O que eu entendi é que o operon ele é um conjunto de vários genes, ele trabalha com a mesma unidade funcional e tem a função de regular o promotor. Brillante, eso es, ¿verdad? Y que responde a una sustancia inductora específica, que puede ser una glucosa o un aminoácido, básicamente, ¿sí? Entonces ¿se acuerdan cómo en las células eucariotas básicamente teníamos un promotor para un gen, en general, ¿verdad? Siempre hay excepciones. Aquí, en estos operones, lo que tenemos es varios genes con una misma secuencia promotora reguladora
que actúan como una unidad funcional y que son reguladas, por decirlo así, por una misma sustancia, que le vamos a llamar de la sustancia inductora. El ejemplo es el operón LAC, ¿sí? Que codifica a las enzimas necesarias para digerir la lactosa. Esto vendría a ser, imagínate que la lactosa es como un bife de picaña que te colocan en el plato, ¿verdad? Y vos necesitas el cuchillo, la faca, necesitas el tenedor, el garfo y la farofa, ¿verdad? Para tu picaña. Entonces, esos tres elementos son estas tres enzimas que tenés aquí. No importa el nombre, la galactosidasa, permeasa y transacetilasa. Los tres tienen un mismo promotor y regulador, ¿sí? Este promotor y este regulador responden a la misma sustancia, que es la sustancia inductora, la lactosa, que es la sustancia que va a ser digerida por estas tres enzimas. Es como que cuando se me pone la picaña en el plato, ahí yo estimulo el gen, por decir así, de mi garfo, de mi faca y de la farofa, ¿entendés? Para poder cortar esa picaña y comer esa picaña. Lo mismo hace básicamente la bacteria, pero con este disacárido que es la lactosa. ¿Está bien? ¿Cómo hace eso? Bueno, cuando no hay lactosa hay un freno. El gen tiene un freno, que es el represor, ¿sí? El represor se encuentra unido a una región de control específica que se llama de operador. Ese es el freno de mano. Cuando encontramos esta sustancia inductora, la sustancia inductora se une al represor y es como que saca el freno entonces. El represor era el freno, la sustancia inductora retira el freno. Y ahí entonces la polimerasa puede unirse al promotor. ¿Bien? Ahí está feliz, ahí está fabricando su ARN mensajero, sonríe el ARN mensajero. ¿Por qué? Porque ahí entonces este se puede convertir a las enzimas que digieren la sustancia inductora. ¿Está bien? Ahí está. Y nuevamente, ¿sí? Tenemos el resultado final, que eran las enzimas que fueron estimuladas, por decir así, inducidas por un metabolito común, la sustancia inductora. ¿Sí? Bueno, ¿hay alguna duda, chicos, respecto a lo de hoy? Professor, Decime. só para aclarar, no caso, quando a gente fala de o estímulo ser positivo ou negativo, a gente está se referindo a uma maior quantidade do metabólito. No caso negativo, uma maior quantidade ele inibe, e no caso positivo, uma maior quantidade, ou o contrário, no caso negativo, uma maior quantidade ele estimula, e no caso positivo, uma maior quantidade inibe a atuação, né? A produção de enzimas. Es porque actúan a nivel de los frenos o de los amplificadores, básicamente. Pero sí tiene que ver también con lo que me dijiste, Narciso. Está correcta tu respuesta, parcialmente correcta está tu respuesta. Es así. Gracias, professor. A vos, Narciso. Bueno, a ver, una pregunta que aquí nos hace Clara, muy interesante. Vamos a volver a hablar de eso cuando hablemos de la replicación. Ella quiere saber cuál es la diferencia entre la helicasa y la topoisomerasa. ¿Algún colega sabe, por si acaso, por las dudas, si quiere participar y puede explicar qué hace la helicasa y qué hace la topoisomerasa?
Prof, Sí, eu sei a respeito da helicasa, né? Que ela é uma enzima que vai auxiliar no processo de transcrição, não é isso? ajá, excelente. Agora, essa outra eu Bueno, não sei a ver, ainda. les voy a explicar qué es lo que pasa. Esperen que estoy pegando acá un fío. Voy a agarrar un hilo para que se entienda. Tengo aquí un cable. Esperen, está un poquito Ele trenzado. está na divisão do. Muy bien, la helicasa básicamente separa la doble hélice, ¿no? Eso es lo que hace. La hélice, né? Sí, la doble hélice. Muy bien. ¿Y la topoisomerasa? ¿Alguien sabe? Ô, prof, Sí, Ela repete quebra a fita. de casa, por gentileza. la helicasa es la enzima que separa la doble hélice. ¿Sí? Si nos vamos, a ver, voy a colocar aquí en el slide, bien al inicio. A ver, aquí. Fíjense que para que pueda entrar la polimerasa, deben de romperse los puentes de hidrógeno que existen entre los nucleótidos allí en la doble hélice. De eso es lo que se encarga nuestra enzima, la helicasa. ¿Se entendió? Sim. Bueno, Sim. Tem alguma coisa a Então- ver com a quinase ou outro? no, nada que ver con la quinasa. Quinase é fosfoli... Nada que ver con la quinasa. ¿Está bien? Entonces, a ver, les voy a explicar. Fíjense que tenemos aquí este cable, este hilo. Voy a suspender mi presentación para que se pueda ver mejor. ¿Sí? Entonces voy a compartir mi pantalla. Ustedes me ven en este momento, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces imagínense que esta es una hebra de ADN, este hilo. ¿Sí? ¿Cómo funciona esta hebra de ADN? Tenemos una doble hélice, ¿no? Esta doble hélice está un poquito enrollada sobre sí misma, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa? Imagínense que yo voy a empezar a separar por este extremo. Separo, separo, separo. ¿Y qué pasó con este otro extremo? ¿Qué pasó? Díganme ustedes. Ficou apertado, justo. Eu. Exacto. Se apretó más de la cuenta. Se apretó más de la cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo fui separando esto y aquí lo que estaba enrollado quedó hiper enrollado. ¿Se entiende? La topoisomerasa lo que hace es cortar esto aquí. Corta, abre y enrolla bien de vuelta. Vamos a hablar bien de eso cuando hablemos de replicación. Pero esa es la diferencia entre la helicasa y la topoisomerasa. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a explicar de vuelta qué ocurre. Este es mi ADN, me imaginemos, un hilito. Sabemos que el ADN está formando una doble hélice. Esa doble hélice está enrollada, ¿verdad? Tenemos ahí un enrollamiento. Cuando inicia la transcripción y sobre todo la replicación, vamos a ver en realidad, hay una helicasa que ¿cuál era la función? Abrir esto acá. Entonces yo abro, separo el ADN y ¿qué pasa? Esta región se queda hiper enrollada. Entonces, ¿cómo se soluciona? Hay otra enzima que tiene la capacidad de cortar y enrollar bien de vuelta, que se llama de topoisomerasa. Un detalle, eso es necesario en la transcripción. ¿Les parece a ustedes que va a ser necesario?
en base a lo Totalmente que necessário, professor. totalmente necesario o no necesario. Totalmente necessário, para que possa vir o RNA, encaixar e formar e fazer o processo, completar o processo, né? Ok. ¿Alguien piensa que sí o que no? ¿Algún otro debate? Ô, professor, Ujú. em resumo, seria no caso que a L-casa, ela seria a enzima que separa as cadenas complementares de ADN para romper os enlaces de hidrogênio. E a tropa isomerasa, ela elimina esses superenrolhamentos através de cortes. Exacto. Exacto, eso es. Eu creio que seja necessário para que a polimerasa forme aquela borbulha. Bueno, te voy a comentar, Narciso. Va por ahí tu respuesta, pero les soy sincero. En la transcripción no se necesita a la topoisomerasa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Mas a justamente helicasa sim, né, professor? sí, esperen, la helicasa sí, la topoisomerasa no. ¿Por qué? Porque la transcripción va avanzando en burbujas y a medida que se abre un extremo, se cierra el otro. ¿Está bien? Entonces no vamos a tener ese hiperenrollamiento. Ahora, en la replicación ocurre algo totalmente diferente, eso se va separando ya y ahí sí se necesita la topoisomerasa. Por eso no le habíamos mencionado, pero llegado el momento, muy bien, llegado el momento, vamos a conversar cuando hablemos de replicación sobre la función de la topoisomerasa. ¿Está bien? Gracias, professor. Bueno. A ustedes. Chicos, quería comentarles, a ver, voy a detener la grabación